continuación vamos a desarrollar el tema de recursión y ver cómo se aplica principalmente para resolver problemas específicos, sus costos y también cómo se utiliza para la ordenación de distintos elementos en el algoritmo. Como sabemos y como ya hemos conversado, un problema puede dividirse en distintos subproblemas. Es allí donde conviene analizar si nos conviene utilizar la recursión o no, dado que el principal tema de la recursión es que podemos dividir un problema y atacarlo y resolverlo en distintos subproblemas en pequeñas partes. Esto es muy común también en software, que muy buenas resoluciones de algunos algoritmos se pueden hacer dividiendo y separando el problema en problemas más chiquitos para irlos resolviendo. Asimismo, hay que tener en cuenta también que cualquier algoritmo que se pueda resolver de manera recursiva se puede resolver de manera iterativa. Ahí vamos a ver bien qué quiere decir esto. Hay que tener en cuenta que un algoritmo recursivo significa que es un algoritmo que se llama a sí mismo y se va descomponiendo a sí mismo en partes más pequeñas, como habíamos conversado anteriormente. Por lo tanto, cualquier algoritmo recursivo puede tener su equivalente iterativo. Esto quiere decir que podemos resolver un algoritmo llamándolo a sí mismo o bien haciendo un ciclo que hace que se repita y vaya descontando alguna variable de alguna forma, y van a ser algoritmos equivalentes, ya que van a resolver el problema de la misma forma. Algo importante a tener en cuenta es que hay que decidir bien cuándo un algoritmo será recursivo o iterativo, ya que el costo de los algoritmos recursivos es bastante alto. Así que puede ser un problema a la hora de tener en cuenta el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. Como vemos en pantalla, tenemos los dos tipos de forma de resolución, de la forma recursiva o de la forma iterativa. Ahora vamos a ver un ejemplo que puede resolverse con un algoritmo recursivo y vamos a ver por qué. Como sabemos, la serie de Fibonacci se basa en que cada número de la serie de Fibonacci lo determinan sus dos números anteriores de la serie. Por lo tanto, la serie arranca normalmente, predefine dos números iniciales que son el 0 y el 1 en la posición 0 y 1 respectivamente. Para determinar el número de índice número 2 en la serie de Fibonacci, vamos a tomar ese 2 y revisar cuál fue su anterior y cuál fue el anterior de ese, y así determinar la suma entre los dos anteriores. Y por lo tanto vamos a decir que el elemento de la posición número 2 en la serie de Fibonacci va a ser el 1, ya que va a ser 0 más 1. Ahora bien, como podemos ver, este problema se puede subdividir en subproblemas menores y por lo tanto es un buen candidato a ser resuelto de una forma recursiva. Como dijimos, son la suma de los dos anteriores, entonces podemos bien desarrollar un algoritmo que va dividiendo el algoritmo en partes más pequeñas para ir sumando cada uno de los anteriores del que nosotros estamos alimentando el algoritmo. Vamos a ver en pantalla un ejemplo para clarificarlo mejor. En el ejemplo podemos ver entonces que para f de 0 vamos a tener un valor de Fibonacci de 0, y para f de 1 vamos a tener un valor en la serie de Fibonacci de 1. Estas son dos condiciones de nuestro algoritmo que no las definen la suma de los anteriores porque son los valores iniciales de entrada. Ahora bien, ya para f de n vamos a tener que f de n va a ser igual a f de n menos 2 más el f de n menos 1, o sea, la suma de los dos números de Fibonacci anteriores. Y por lo tanto podemos ver que nuestro algoritmo puede ser definido de esta manera: Fibonacci de n. Vamos a tener entonces la bandera de que n tiene que ser, si n es menor o igual a 1, vamos a retornar n directamente, porque si es menor o igual a 1 significa que es el 0 o el 1, y si no, vamos a retornar una llamada al mismo método, a Fibonacci de n-2 más el resultado de Fibonacci n-1. Acá podemos ver cómo la función se llama a sí misma y está descomponiendo el problema en dos partes más pequeñas para poder resolverlo. Los invito ahora a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves para su resolución. Observen en pantalla la tabla que se propone para la resolución del ejercicio. Como verán, se ubicó una sentencia vinculada a la definición de inducción matemática. Ahora deben detectar y ubicar el resto de las sentencias que correspondan. Inducción matemática es un razonamiento matemático usado en la demostración de proposiciones que dependen de una variable que asume infinitos valores enteros.
Ahora vamos a analizar conceptos asociados a la matemática, que son conceptos básicos de aritmética, y cuál es su relación con la recursión o cómo puede la recursión ayudarnos a resolverlos y a encontrar los resultados para resolverlos más fácil. El primero que vamos a ver es el problema de la exponenciación modular. Como sabemos, en las tablas hash, su función de dispersión se calcula obteniendo el resto de una división que es calculada, que es dividida, de una clave que nosotros determinamos para nuestra función hash. Ahora bien, ¿por qué se hace esto con las funciones hash? Porque normalmente tratamos con números que tienen hasta 100 dígitos, números enteros de 100 dígitos. Y por lo tanto, una forma práctica de poder obtener este número de dispersión es dividiendo, por ejemplo, por 10. Porque sabemos y controlamos que dividiendo cualquier número por 10 vamos a obtener un resto de entre 0 y 9. Entonces, de esta forma, sacando el resto de estas divisiones, podemos obtener fácilmente un número más chico que este de 100 dígitos que nosotros teníamos inicialmente. Como podemos ver en la filmina, para desarrollar el módulo de una división, nosotros tenemos que agarrar y dividir un número por otro, y esto nos va a dar un resto. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos el módulo de 14 dividido 12, que nos va a dar 2 de resto, porque es la diferencia que nos va a quedar después de hacer esta división, y también 26 dividido 12, que nos va a también dejar de resto el número 2. De esta forma podemos decir que van a ser estos dos valores, 14 y 12, congruentes con módulo n, ya que al sacar el módulo del mismo número van a darnos el mismo resto. Haciendo uso de la aritmética modular, como podemos ver, podemos obtener el resto de dividir un número x elevado a la n por un divisor p. De esta forma, a través de la recursión, nosotros podríamos hacer los módulos, podríamos separar el problema de exponenciación modular en módulos más pequeños para ir sacando los restos y poder así llegar a la resolución del valor de x a la n dividido p. Vamos a analizar ahora otro problema que puede ser resuelto con la recursión. Este es el del máximo común divisor. Para poder obtener el máximo común divisor de dos números, en este caso como vemos en pantalla el 30 y el 24, lo que vamos a hacer es una factorización de los números primos que necesitamos para llegar al 30 y al 24. Como podemos ver, para el caso del 30, si lo podemos dividir en 2, que es el mínimo número en el que podemos dividir el 2 obteniendo un resto nulo o de 0, eso nos va a dar 15, luego vamos a dividir el 15 en su mínimo divisor, que va a ser el 3, y de esta forma después vamos a obtener que 5 dividido 5 nos va a dar 1. Vamos a hacer lo mismo con el 24, y haciendo esta descomposición de este problema, vamos a obtener entonces el factoreo de la multiplicación de números primos que tenemos que hacer para cada número para obtener su máximo común divisor. Como podemos ver entonces, obtenemos que para el 30 tenemos que hacer 2 por 3 por 5, y para el 24, 2 por 2 por 3 por 3. De esta manera podemos determinar que para los dos el máximo común divisor va a ser el número 3. Y podemos ver también cómo la recursión podría ayudarnos en este caso para subdividir el problema del máximo común divisor en problemas más chicos e ir resolviendo problemas más pequeños que ayuden a la resolución del principal. Finalmente hay un último ejemplo que es el del inverso multiplicativo, que el inverso multiplicativo es muy útil a la hora de usarlo en algoritmos de encriptación como el algoritmo RCA, y también puede resolverse recursivamente en problemas más pequeños que nos ayuden a resolver el inverso multiplicativo final. Los invito ahora a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves. Observen en pantalla la tabla que se propone para la resolución del ejercicio. Como verán, se ubicó una sentencia vinculada al concepto de exponenciación modular y otra vinculada al concepto de inverso multiplicativo. Ahora deben detectar y ubicar el resto de las sentencias que correspondan a cada categoría. Como podemos ver, las sentencias vinculadas al concepto de exponenciación modular es una operación de exponenciación aplicada sobre un módulo. Podemos ver también las sentencias vinculadas al concepto de inverso multiplicativo, que permite resolver ecuaciones de la forma a por x es congruente a 1 en módulo de n, donde 1 es menor o igual a x y menor a n.
Si nos cuestionamos para qué sirve la matemática, podemos responder varias cosas, pero fundamentalmente hace poco tiempo se descubrió que para la teoría de números había una gran aplicación en lo que era en la encriptación de mensajes. ¿Qué es la encriptación de mensajes? Cuando en un canal de comunicación normal tenemos un emisor de un mensaje y un receptor, si el mensaje no es encriptado, en el camino puede ser intervenido por cualquier persona y leído. Este es uno de los ejemplos, pero hoy en día casi cualquier medio podría ser intervenido de esta forma, por lo que la encriptación se volvió un tema muy importante y la teoría de números que permite esta encriptación también se transformó en un tema central. Por lo tanto, ahora vamos a revisar cómo la criptografía puede ayudarnos a encriptar estos mensajes. Puntualmente vamos a revisar el caso del algoritmo de RSA que hace uso de la exponenciación modular, que como ya sabemos puede ser resuelta más rápida gracias a la recursión. El algoritmo RSA básicamente lo que hace es tomar una función matemática compleja, asignársela al mensaje del emisor, agarrar una clave que sea secreta, pasársela al receptor y mandar el mensaje encriptado por esta función matemática. Al llegar al receptor, el receptor tiene la clave privada que solamente conocen ellos dos, puede aplicarla a los términos de esta función y desencriptar el mensaje. Pensándolo, por ejemplo, en el caso del software, como sabemos, un mensaje va a estar formado por una cantidad de bits, asignados, y esta cantidad va a terminar siendo una cadena de números. Lo que puede hacer el algoritmo de RSA entonces es agarrar esta cadena grande de números, encriptarla, enviarla totalmente encriptada, de forma que quien intente sacar esa cadena de bits y formar el mensaje original no va a poder formar el mensaje original a menos que tenga la clave, y cuando llega al receptor usa esta clave, la agrega como una constante dentro de la fórmula de exponenciación modular y desencripta la cadena de bits para poder leer el mensaje. Como podemos ver en pantalla, se usa desde el emisor el m de e con módulo n y esta constante k secreta, que es la que el algoritmo de RSA va a tener como secreto privado, y el receptor usa la misma función para desencriptar el mensaje utilizando esta clave secreta. Los invito a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de su resolución. Observen en pantalla la tabla que se propone para la resolución del ejercicio. Como verán, se ubicaron 3 sentencias vinculadas al concepto de RSA, su definición y una aplicación. Ahora deben detectar y ubicar el resto de las sentencias que corresponden a cada categoría. El concepto va a ser RSA, la definición es que es un algoritmo de cifrado basado en la factorización de números enteros, haciendo uso de una clave privada y una pública, la cual es usada por el receptor para descifrar el mensaje que recibe. Su aplicación es usado para el cifrado de mensajes, evitando la interceptación. Constantemente en nuestro día a día nos encontramos con datos que están ordenados de alguna forma u otra, siguiendo alguna secuencia. Por ejemplo, en la guía telefónica vamos a encontrar la lista de contactos ordenada de la A a la Z, o podemos cambiarle el orden y ordenarla de la Z a la A. En un estacionamiento los números van a estar puestos en orden creciente, etcétera, etcétera. Esto se hace para que sea más fácil encontrar o buscar alguna cosa específica en este set de datos. Dentro del ámbito informático, el ordenamiento de datos es importante también porque, como sabemos, si la entrada de datos a nuestro algoritmo está ordenada, puede facilitar su ejecución, reduciendo el tiempo de ejecución, y si no está ordenada, puede ser que nuestro algoritmo le lleve más tiempo ejecutarse. Es por ello que los algoritmos de ordenación son importantes en el software para darnos un input ordenado a nuestro algoritmo. Entonces bien, el ordenamiento es el proceso que busca ordenar en un orden específico a los elementos de cierto grupo. Este orden puede ser creciente, decreciente, alfabético, etc. Nosotros ponemos el criterio que necesitemos.
El ordenamiento puede estar dividido en dos partes. El ordenamiento puede ser externo o interno. Vamos a decir que el ordenamiento es interno si se ejecuta en la memoria principal de nuestro sistema, y vamos a decir que es externo si necesita transferirse a otra memoria para ser ordenado. Otra facilidad que nos provee el ordenamiento de los elementos en software es, por ejemplo, para la detección de duplicados. Pensemos en el siguiente caso. Tenemos una lista de números desordenada de la que deseamos remover los duplicados para que queden solo los números únicos. Y por ejemplo, si tenemos 2, 5, quede uno solo. Si nuestro set de datos está desorganizado, encontrar el número duplicado nos va a llevar más tiempo que si estuviese organizado. Ya que si estuviese organizado, podemos dar por sentado que van a estar uno después del otro. En el caso de los números y de que el 5 sea nuestro número duplicado, imaginemos que si está ordenado, vamos a encontrar en el 5 que luego del 5 vamos a tener otro 5 y de esta forma detectamos los duplicados más rápido si nuestro set de datos está ordenado. Algunos algoritmos de ordenamiento clásicos pueden ser el algoritmo de ordenamiento por inserción, shell sort, merge sort y quick sort. Adicionalmente a estos está el método de burbuja o bubble sort, que es muy poco eficiente en el tiempo de ejecución para ordenar los datos, el heap sort, el bin sort y el radix sort, entre otros. Los invito ahora a ver un video en el que vamos a examinar algunos de estos algoritmos de ordenamiento con distintos valores de entrada. En algunos casos desordenada y en otros casos ya ordenada para ver cómo cada uno de estos ejemplos se comporta en el tiempo. En este gráfico podemos revisar cómo los distintos algoritmos de ordenación van ordenando, en este caso, datos que estaban ordenados aleatoriamente. Podemos ver en el centro el quicksort, que es muy rápido, así como el merge sort, que resuelve el algoritmo casi instantáneamente. El shell sort arriba de todo al medio, que también lo resolvió rápido. Y los que van demorando más, abajo a la izquierda el bubble sort o el algoritmo burbuja, que es muy lento porque va comparando a su compañero contiguo. Abajo a la derecha el cocktail sort, que va de punta a punta ordenando los datos de las puntas y revisando en sus pasadas. Y podemos ver cómo van completándose todos. Arriba tenemos a la izquierda el de selección sort y arriba a la derecha el de inserción sort. En este caso vamos a analizar ahora cómo se comporta cada algoritmo de ordenación con los datos totalmente invertidos a cómo deberían ordenarlos. Podemos ver que de nuevo instantáneamente shell sort y quick sort y merge sort resuelven el ordenamiento. Y podemos ver también cómo el cocktail sort va a estar mucho tiempo más ordenándolo y el resto de los algoritmos, también el bubble sort está teniendo problemas para ordenarlo porque bueno, va revisando uno por uno en cada pasada el bubble sort, entonces tiene una demora más alta. De esta forma también visualizamos cómo el orden de los datos de entrada puede servir para algunos algoritmos y puede no servir para otros y tenemos que tener cuidado con qué algoritmo de ordenamiento elegimos. Los invito a que investiguen cada uno de estos algoritmos en mayor profundidad para conocer su funcionamiento. Bien, como vimos en alguno de los ejemplos, entonces tenemos diferentes algoritmos de ordenamiento, siendo los principales el algoritmo por inserción, el shell sort, el merge sort y el quick sort. Que lo que nos van a hacer estos algoritmos es facilitar la búsqueda, permitir detectar duplicados y potencialmente mejorar el rendimiento de nuestros algoritmos. Ahora solo resta que realicen la actividad práctica integradora. Mucha suerte.